está grabando. Excelencia. El evento del día de hoy es parte de la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa. Ustedes se han de preguntar por qué estamos festejando 100 años de una revolución que fue en un país tan lejos. El motivo principal es que nos dio el ejemplo de que cuando los trabajadores y las trabajadoras se organizan, pueden quitar a los gobiernos más corruptos, más tiranos, más déspotas. El motivo es no que hagamos lo mismo que ellos, porque es imposible. Ellos vivieron un tiempo y una circunstancia, sino tomar el ejemplo que nos funcione. Acabaron con el zarismo, o sea, la aristocracia. Lograron repartir la riqueza entre la mayoría de campesinos y trabajadores. Son ejemplos que debemos tener siendo presentes, porque vivimos momentos actuales en que parece ser que nos están tratando con el pie los gobiernos y nosotros no hacemos nada, no protestamos, sino que al contrario casi damos las gracias. Entonces esto es para recordar ustedes como jóvenes adolescentes que apenas empiezan a integrarse a las actividades cotidianas. Pues recuerden que hubo hace 100 años un grupo de gente que se atrevió a organizarse, a luchar y triunfó. Y pudo demostrar con los hechos que el capitalismo no es eterno, que el capitalismo se le puede controlar o hacer un lado en favor de la mayoría. Acerca de todo ese proceso, el maestro Héctor Bernal nos va a hablar de la importancia y trascendencia de la revolución socialista en Rusia. Entonces, le damos un aplauso al maestro para que... Gracias. Bueno, el profesor Juan Carlos ya hizo una breve introducción sustanciosa del tema. Voy a procurar ser breve para no aburrirlos. No voy a, es un proceso de la Revolución Rusa, es un proceso muy amplio, muy rico y muy complejo, por las razones que les voy a dar. No voy a detenerme demasiado en todo el proceso que implicó que los revolucionarios que llevaron a cabo la toma del poder, precisamente hoy hace 100 años, voy a hacerle caso omiso de muchos detalles, porque si me pudiera nos llevaría mucho tiempo. Más bien voy a plantear los elementos que considero sustanciales para que finalmente eso lo jalemos hacia vincular ese evento, esa idea y ese triunfo con lo que hoy pasa, no nada más en México, sino en el mundo, con la finalidad de ver qué reivindicaciones tenemos que hacer de ese movimiento, de esos líderes revolucionarios y de la teoría política que es el marxismo, que orientó a esos revolucionarios a la toma del poder en este país. Un poco para que veamos un poco más allá, vamos a ver cómo era el mundo, algunas partes del mundo en esa época. Miren, los Estados Unidos estaban en un proceso de desarrollo industrial extraordinario y ya se perfilaban los Estados Unidos para convertirse en la potencia que hoy conocemos, ¿sí? La industrialización es la base de ese propósito, ciencia y tecnología.
y para allá iban los Estados Unidos, avanzaban, ¿sí? Ya le habían quitado a México la mitad de su territorio, ya se habían apoderado de todo lo que allá era factible. En cuanto a tierras y regiones, de manera que los Estados Unidos iban hacia un poder a nivel de potencia mundial. En Europa se vivía lo que se llamó la Bella Época. La Bella Época que se daba en los países de Alemania, un tanto en Francia fundamentalmente y otro tanto en Inglaterra. La que más brillaba en esto era Francia. Se hacían ferias internacionales, se hacían avenidas hermosas, la vida se desenvolvía en cafés, teatros, mucha cultura, una gran cultura. Aquí en México padecíamos a Porfirio Díaz, los campesinos más bien de aquella época padecían una dictadura del capital extranjero y el dictador que los favorecía, ¿sí? Igual que en Rusia, los terratenientes aquí también dominaban y sojuzgaban y oprimían a la mayor parte de los campesinos del país, porque el país era fundamentalmente agrario. Bien, ese era el panorama: Estados Unidos, México y Europa. ¿Y qué pasaba en Rusia? Bueno, Rusia es un gran país, por muchas razones es un gran país. Nada más, piensen, su extensión territorial es de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Piensen ustedes, México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Piénsenlo. César, por favor, diapositiva del mapa de Europa actual. Sí, ya está. Nada más vean el tamaño de Rusia, vean ustedes el tamaño de los demás países ya por ahí, ¿sí? Nos podemos dar una idea. Ahora, además de extensión territorial, Rusia es una potencia, más bien una superpotencia energética. Tiene petróleo, tiene uranio, carbón, gas natural, tiene 3 mares, cientos de ríos, zonas forestales riquísimas. En fin, todo eso es el territorio de Rusia. Seguramente por esto, la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, se disponía a tomar ese territorio. Los ejércitos alemanes se dirigieron para allá con buen tiempo para 2 cosas: apoderarse de estos recursos. Eso es lo que se llama geopolítica, es decir, que un país mire hacia allá, más allá de sus fronteras, y vea qué es lo que tienen estos y aquellos, cómo lo puede obtener, quién se puede oponer, cómo tiene que fortalecerse o qué tipo de política tiene que llevar a cabo para apoderarse de aquello que le interesa. El concepto de geopolítica ya existía antes de los nazis, pero fueron ellos los que mejor refinaron la idea, y ahí los tienen ustedes en el intento serio, bastante serio, de apoderarse de Rusia. Esa es una razón, y la otra razón es que Hitler, como por ser el país, la idea más reaccionaria que pueda haber del capitalismo, querían echar abajo al primer país socialista del mundo, que era Rusia. Bien, esto es entonces lo que es Rusia en cuanto a sus capacidades de territorio. Se desenvuelven allí muchas lenguas, muchos idiomas, nacionalidades. Es extraordinario, de verdad. Bueno, por ese me regreso a Europa. Con la finalidad de que les explique
las tendencias políticas que había en aquella época. Tengo que estar estableciendo esta relación porque los revolucionarios rusos se nutrieron en mucho de las teorías marxistas que se habían desarrollado en Europa, e incluso algunos revolucionarios rusos tuvieron presencia en estos movimientos revueltísticos que se daban en Europa y tomaron las teorías de ahí. Acabo de decir que Francia vivía una época muy bella, ¿sí? Pero bueno, eso era para unos, pero los lugares y los momentos no todos los vivimos de la misma manera, de tal manera que al mismo tiempo que había hermosura en mujeres y en actividades y mucha cultura, además de eso había también un proceso de industrialización fuerte en Francia, y esa industrialización pues la cargaban sobre sus hombros la clase obrera, que padecía una terrible explotación también, ¿sí? No había seguros, no había salarios mínimos, horarios, condiciones, etcétera, ¿sí? Entonces, en Europa se desarrolló el movimiento obrero y la conciencia y la cultura en relación a todo lo que significaba el capitalismo. Había las siguientes ideas acerca de los sistemas políticos. Por favor, César, la sociedad capitalista. En otra diapositiva. Otra. Esta. Miren, las teorías políticas que se desarrollaron en el siglo XIX en Europa, aunque hay antecedentes, pero en el siglo XIX estaban en pleno. Por una parte, no, esta no es, la otra, esta, gracias. Estaba el socialismo. Carlos Marx, compañeros, nace en 1818, es un pensador muy profundo, basa su investigación en preocupaciones fundamentalmente por las condiciones de la clase obrera en el mundo, concretamente en Europa, pero él entendía que se daba en muchas partes del mundo. Él parte de una idea materialista, de una concepción del mundo materialista, por una parte. En segundo lugar, retoma, porque ya existían mucho, ideas acerca de la justicia social, de las cuales estaban muy preocupados dos pensadores franceses, Saint-Simon y otro, un inglés, Roberto Owen. Les preocupaba mucho eso, pero el cambio que se planteaban lo querían de una manera muy ingenua, algo así como invitar a los capitalistas a que no fueran tan explotadores y que dieran algo, ¿sí? Y bueno, por eso les dijeron: tienes ideas socialistas, pero qué ingenuo eres, ¿eh? Por eso les dijeron socialistas utópicos. De todos modos, por su buena voluntad, porque eran sinceros, por eso se les concedió, Marx les concede la idea de socialistas utópicos, ¿sí? Entonces también es una fuente de inspiración para Marx. Y la otra es un estudio de la economía capitalista que inicia a partir de dos economistas ingleses, David Ricardo y Adam Smith. El asunto es descubrir los mecanismos internos que hacen funcionar a esta economía capitalista y desentrañar la idea de por qué esto tiene tal valor, qué es lo que le da el valor a esto o a esto o a esto y a todas las mercancías, todo lo que hay, qué es lo que le da el valor. Bueno, esa fue la preocupación de Marx y demuestra, entre otras cosas, que es fundamentalmente a partir de la explotación de los trabajadores. A los trabajadores
A los trabajadores se les paga una parte de la jornada que han cubierto, por ejemplo, de 8 horas, se les paga 4 horas y 4 horas se aporta el capitalista, es lo que se llama la plusvalía. Bien, esto es nada más un elemento que les dejo apuntado porque llevaría mucho tiempo, ¿sí? En la Facultad de Economía se estudiaba el capital, que es esta obra de Marx, en 2 años. Bien, entonces, son las 3 llamadas fuentes del marxismo. La filosofía alemana, lo más avanzado de la filosofía alemana, que da la idea de la dialéctica y de una concepción materialista de la historia, él la hace materialista, el socialismo utópico francés y la economía clásica inglesa. Son las fuentes del marxismo, y Marx, como hombre comprometido, no nada más escribía y hablaba, sino que fue un hombre comprometido y consecuente con su posición, y se propuso organizar a la clase obrera a nivel mundial. Entonces, él funda una organización que se conoce como la Primera Internacional. El objetivo era organizar a la clase obrera de todo el mundo, porque si las fábricas capitalistas existen en todo el mundo hay una clase obrera explotada. Entonces, la organización de los trabajadores debe ser a nivel internacional, y así se llama entonces, así se conoce la Primera Internacional. Después vendrán otras 2, pero él ya no las vio. Bien, con estas ideas, bueno, entonces, cuando se funda la Primera Internacional, los trabajadores le piden a Marx que haga un documento para hacer la inauguración de esa gran organización, y Marx entonces escribe el manifiesto del Partido Comunista, donde en líneas muy breves, sencillas, pero muy claras, deja establecidas las características del modo de producción capitalista, ¿sí? Como no era amargado, tenía sentido de humor, ahí se encuentran algunas cosas de burla hacia los capitalistas, ¿sí? Bien, ya con todo esto, las luchas que se daban en Francia, que ya además había habido un gran acontecimiento en 1871 que se llamó la Comuna de París. Los obreros, la clase obrera de París, se hizo con el poder en París por los meses. Después vinieron represalias cuando se repuso el gobierno, les echó al ejército y hubo muertes y encarcelamientos, pero fue una gran experiencia, la Comuna de París. Bien, con estas luchas obreras y con esta teoría marxista que señalaba como el camino para tener éxito en las movilizaciones obreras y hacerse del poder y hacer a un lado a todos los que los explotaban, tanto capitalistas como terratenientes, comenzar de Rusia, los revolucionarios rusos con esto se arman, ¿sí? Bien, pero se las van a ver con otros, porque esto lo asumían, así es la vida, ¿sí? Unos asumían estas teorías marxistas como las idóneas para llevar adelante su organización, pero otros tomaban otras cosas, ¿sí? Entonces, las ideas políticas que prevalecían en Europa son estas: el socialismo respaldado por el marxismo, pero había también el liberalismo burgués. Esto es, los capitalistas son muy inteligentes. Los capitalistas se plantearon, bueno, nos está yendo bien, tenemos el negocio, pero hay que ponerle un disfraz, ¿sí? Que no se vea tan mal. Hay que ponerle un disfraz, entonces un sistema político que legitime esta forma de producción y de enriquecimiento para nosotros. El sistema político que se plantea entonces es el parlamentarismo, pero ya en serio. Ya existía desde Inglaterra, pero ya llevarlo a cabo, incluso con votación en la que podían participar
de los trabajadores, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Entonces, el parlamentarismo es un presidente, un parlamento que se integra con representantes de sectores sociales a base de votación, ¿sí? Y un poder judicial aparte que administra la justicia. Son 3 poderes y con eso se eliminan muchos problemas, porque entonces la clase trabajadora y otras clases dicen, bueno, pues creo que por aquí podemos realizar los cambios y además podemos participar, nos da juego esto y no nos andan correteando los policías, está más cómodo. A su vez los capitalistas que dicen, ahí está eso, jueguen a la política, nombren a sus representantes, pero el sistema capitalista sigue. Nosotros nos seguimos enriqueciendo, ¿sí? Ocultaba muchas cosas. En esa época ocultaba su colonialismo, porque las potencias europeas han sido colonialistas por excelencia. Se comían a África, Asia y todo lo que podían del mundo, ¿sí? Ocultaban su racismo, su clasismo, ¿sí? Y la explotación propia del modo de producción capitalista. Sin embargo, muchos sectores quedaron contentos con esto y se lo planteaban como una buena idea. Y otros, los anarquistas, esos ni Dios, ni gobierno, ni autoridades, ni policía. Nosotros somos seres racionales y seres capaces de organizarnos. No necesitamos que nos estén dirigiendo, ¿sí? Finalmente otros, los conservadores. Los conservadores siempre los va a haber en todas partes. Ustedes los conocen. Los conservadores son aquellos que se resisten a los cambios, que dicen, no, nosotros así estamos cómodos, nosotros así estamos bien, que no cambie esto, que no cambie aquello, no le muevan, ¿sí? Entonces, todos esos, tanto socialistas como otros socialdemócratas, se decían, como los anarquistas y los conservadores, todos esos también no nada más estaban en Europa, también se reproducían en Rusia, ¿sí? Y se reproducen en todas partes, porque además es atractivo, el parlamentarismo es muy atractivo. Aquí en México, los partidos políticos que fueron de izquierda, que hablaban de revolución, pues cuando les ofrecieron el registro dijeron, ¿cómo no? Y participamos en las elecciones y ya tenemos diputados, de manera que es un sistema muy atractivo, ¿sí? Porque se participa y no los meten a uno a la cárcel, porque la participación socialista radical es así por una razón, porque el Estado que defiende al modo de producción capitalista está acostumbrado, y la sociedad está acostumbrada a que haya crimen en la sociedad. En la sociedad siempre ha habido bandidos, violadores, criminales. Eso es normal, por muchas razones. Y viene a ser una forma más de legitimación del Estado. Pero lo que el Estado y los capitalistas y las clases dominantes no están dispuestos a aceptar es que haya alguien que diga, vamos a cambiar este sistema. A ese se lo llevan y lo van a tratar peor que al criminal más malvado. Es más, a los criminales les ponen un abogado, ¿sí? A los revolucionarios los desaparecen y pregunta a la gente por ellos y dice, no sé, aquí no está, ¿sí? Aquí no está. No, pues ya lo desaparecieron, ya lo torturaron y ya cuántas cosas. No es ningún punto. Eso ha habido en Europa, en Rusia, en México y en otras partes. Más adelante veremos un poco más de eso. Bien, las cosas así están.
En Rusia las cosas eran sumamente graves. También era una sociedad básicamente agraria. Cierto que había mucha industria, mucho capital europeo allá por las facilidades que el zar de Rusia les ofrecía. Entonces había capitalistas extranjeros, el mismo zar tenía inversiones y había capitalistas en Rusia, pero las condiciones del campo, de profunda explotación a los campesinos y las condiciones en las fábricas hacían un buen juego, todo era explotación. En Rusia los círculos selectos, elegantes, eran muy reducidos, eran reducidísimos, ¿sí? Claro, también había cultura, ahí están los grandes novelistas, los grandes músicos, pintores, etc. No todo era atraso, pero sí en Europa eran élites y sectores de las clases sociales acomodadas de los que disfrutaban la vida. En Rusia también era, pero en condiciones mucho más reducidas. Bien, en estas circunstancias llega el año de 1905. Para esto, Rusia se había embarcado en una guerra con Japón entre 1904 y 1905. Pero el ejército se nutría en gran medida del campesinado ruso, lo sacaban del campo, se lo llevaban, ¿sí? Porque ahí se la juegan millones. Entonces es necesario nutrir al ejército con parte de la población a querer y no, es también por la fuerza. Ocurre que Japón le gana a Rusia la guerra, y bueno, esto exacerba más porque ya venían padeciendo y todavía perder una guerra es peor. Las condiciones de un país perdedor en una guerra se deterioran todavía más. Bueno, entonces un domingo de junio, del mes de junio, parece que es el día 9, hay una no manifestación, sino una gran cantidad de gente, unas 1000 gentes, que parten de cierto lugar hacia Moscú, pues con la intención no de exigirle ni de gritarle al zar, sino de pedirle, de suplicarle que resolvieran tanto la situación que padecían. La respuesta del zar, como déspota que era, y de ese tipo de gente que no entiende de estas cosas, de las necesidades de la gente, pues se retiró de palacio y nombró a alguien que se ocupara del problema, y la manera de ocuparse del asunto de las peticiones fue lanzarles al ejército, y hubo mucho. ¿Sí? Hay una película que se llama Doctor Zhivago y se ve eso. Bueno, las protestas siguieron, etcétera, y entonces el zar nombra lo que se llama una Duma. La Duma en Rusia es el equivalente al Congreso de nosotros, una cosa parecida, o un parlamento, ¿sí? Pero con muchas limitaciones. No creas que le iba a conceder que hubiera representantes electos democráticamente, nada de eso. Era muy déspota la clase noble de Rusia. Bueno, pero esto ya va incentivando, va conduciendo, estas cosas van conduciendo la explotación, más la represión, más las ideas revolucionarias, más organizaciones que se están formando, más líderes destacados, van generando un ambiente que se llama pre-revolucionario, es decir, el ambiente está caldeado, está encendido, y poco falta para que haya estallamientos que no van a poder controlar. Así fue. Entonces, de 1905 a 1914, las organizaciones que ostentaban diversos criterios de movilización en Rusia y de cómo mejorar las condiciones o de cómo cambiar,
se la pasan en esas discusiones hasta 1914, en que Rusia entra a la guerra que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial. Entra del lado de Inglaterra y de Francia, porque del otro estaban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Bueno, entonces entra en condiciones de mucha debilidad y a perder y perder y perder, lo cual, repito, va exacerbando las condiciones de explotación y de disgusto de la población rusa. Y viene una demanda más, no queremos que Rusia esté en esa guerra porque no tenemos nada que ganar, a nosotros no nos interesa, es una guerra imperialista, de tal manera que, miren, no cuenten con nosotros, pero seguían aferrados. Entonces se da la Revolución de Febrero. En febrero, al zar lo hacen abdicar, es decir, que renuncie, entre febrero y marzo, ¿no? Porque no fue enseguida. Se nombra un gobierno provisional y para sostener la situación, ¿sí? Se proponían restablecer todo el orden, eso es lo que querían, ¿sí? Y las potencias europeas, los Estados Unidos, saludan esa revolución, dicen ya tenemos un gobierno parlamentario más. Bueno, de 1914 a 1917 siguen las discusiones y la organización entre las diversas fuerzas revolucionarias en Rusia, ¿sí? Había los mencheviques, los socialdemócratas y los socialrevolucionarios, eran las fuerzas de izquierda, ¿sí? Los mencheviques y los bolcheviques, que tomaron después el poder, en un tiempo estuvieron juntos, pero luego se separaron por diferencias, ¿sí? De qué era lo que querían unos y otros. Bien, en febrero se da la primera revolución de 1917, esta ya era la segunda porque la primera fue en 1905. Queda en el poder un individuo de apellido Kerensky. Lenin estaba en Suiza, en Zúrich, y llegan a avisarle que se hizo la revolución y él desesperado, no sabe qué hacer, había estado desde 1900 allí, ya llevaba mucho tiempo. No sabe qué hacer para llegar allá, imagínense de Suiza a Rusia, estaba muy difícil. Pues él negocia con el gobierno alemán, no personalmente, no se comprometió a nada con el gobierno alemán porque Alemania estaba en lucha en la guerra contra Rusia. Se negocia y el gobierno alemán con la intención de que si Lenin llegaba al poder iba a retirar a Rusia de la guerra, ¿sí? Y entonces ya Alemania podía concentrar sus fuerzas contra Francia. Bien, entonces una vez llegado al acuerdo, Lenin no comprometió nada, solamente esa era su posición, pero lo hacía no por concederle a Alemania, lo hacía por sacar a los rusos de una guerra en la que estaban muriendo millones. Se acuerda y sale un tren exclusivamente para Lenin y 31 personas más, donde iban su esposa y sus allegados revolucionarios. Van a durar 8 días y 8 noches en un trayecto de 3.200 kilómetros de Alemania, de Suiza a Rusia. ¿Sí? Cuando llega, lo saluda la población, ha llegado un gran líder. ¿Sí? Bueno, de ahí vienen discusiones, se forman los soviets, ya había soviets. Los soviets, compañeros, son consejos. No se inician en San Petersburgo ni los inician los bolcheviques. Se inician por iniciativa propia de los trabajadores. Piensen ustedes, por ejemplo, en una zona industrial de México. ¿Sí? Ustedes me parece que viven muchos en el Estado de México, habrán visto muchas zonas industriales. ¿Sí? Piensen en una zona industrial donde en cada fábrica nombran un representante de los trabajadores y ese representante va a ese consejo, a esa reunión, una asamblea, pues. Ese es el sol. Es una idea democrática, funcional, flexible, muy interesante, que valdría la pena retomarla
en un momento dado de esta plática o después, pero más valdría la pena que se retomara políticamente para que las cosas cambiaran un poco en nuestro país. Bien, ahí se perfilan ya las personalidades de Trotsky, de Stalin, de Trotsky y de Lenin, sobre todo para hacer el movimiento. Lenin era un hombre sumamente culto, sumamente audaz, con un gran valor, y dice John Reid, un periodista norteamericano que estaba allá, era de una audacia intelectual increíble. Lenin tuvo el tacto, tuvo el olfato político para ir haciendo a un lado a todos esos reformistas, a todos esos que no se querían lanzar a la toma del poder, los fue haciendo a un lado hasta que se quedó con los bolcheviques dirigiendo el Soviet de Petrogrado, y de ahí a generar insurrección durante el mes de octubre. Ya para el 10 de octubre, el 12 de octubre de 1917, él y sus compañeros, los que se llaman del Comité Central, ya están en la idea de tomar el poder. Y lo hicieron, ¿sí? Hace 100 años, en la noche, llegan y toman el poder. Ya estaba solo. El Palacio de Invierno estaba solo. César, ponemos el Palacio de Invierno. ¿Dónde está? Este es. Por ahí entraron. Ya estaba solo casi, ya Kerensky se disfrazó y se fue, con la intención no de irse para su casa ni de irse para Francia la buena vida, no, sino de defenderse, ¿sí? Porque allí nadie bajaba la guardia, eso sí se los digo, reformistas o lo que quieran, pero de cobardes no tenían un pelo, eran todos gente decidida y defendía sus convicciones. Hoy es un museo que se llama Hermitage, que está en San Petersburgo, ¿sí? La revolución había triunfado, los bolcheviques tomaron el poder el día 25 de octubre, que es en el calendario que llevaban en esa época, que llevaba el zar, era 25 de octubre, por aquí es el 17 de noviembre, ¿sí? Llevaba unos días de retraso el calendario ruso. Bueno, entonces hagan de cuenta que esto ocurre hace 100 años exactamente, ¿sí? Bien, luego viene la contrarrevolución, porque les digo, no se dejaron ni los zaristas ni la burguesía siempre tuvo respuestas, cerraba fábricas, mandaba a encarcelar, etcétera, ¿sí? Siempre se defendió con fiereza, porque debemos entender eso. Las clases dominantes tienen mucha conciencia de lo que les conviene y de lo que les gusta, y no están dispuestos a soltar nada, tiene que ser así. Bueno, se da la contrarrevolución, la vencen, León Trotsky, el que vino a vivir aquí a México, a Coyoacán, por asilo que le dio el gobierno de Lázaro Cárdenas. Él dirigió el Ejército Rojo contra el Ejército Blanco, que les digo estaba compuesto por las fuerzas, todas las fuerzas contrarias al bolchevismo, ¿sí? Y al nuevo gobierno que ya se había instalado. Bien, para 1922 aproximadamente ya está en calma, ya vencieron al Ejército Blanco y ahora a echar a andar la economía. Bien, la pregunta es, compañeros, la pregunta es, y bien en serio, si eran hombres tan inteligentes, hombres y mujeres, que parecía que la historia los había seleccionado, si eran tan probados en los hechos, si no tenían miedo, eran hombres de gran valor, hombres y mujeres de gran valor. La esposa de Lenin, una mujer de nombre Krupskaya, una mujer muy valiosa, ¿sí? Y otras, Kollontai y muchas otras. Bueno, estas son las sobresalientes, pero se entiende que muchas mujeres en otros niveles de la política y del trabajo ahí están, ¿sí? Sin eso no hubiera sido posible que los dirigentes llegaran
Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y si eso es, por qué el socialismo dejó de ser? ¿Por qué en los primeros años de la década de los 80 ya daba muestras de agotamiento de ese sistema y a principios de los 90 declaran que la URSS se disuelve? ¿Qué es lo que pasó? Pasaron muchas cosas, miren. Primero, se emprende, se lo digo rápidamente, porque si no se va a dormir, se emprende una política de industrialización forzada, sumamente forzada, hasta el sacrificio. La gente trabajaba muchísimo por impulsar la revolución. Tenían las materias primas y tenían los energéticos, pero eran la fuerza del trabajo, los hombres y las mujeres, los que tenían que echar arriba la economía de Rusia. Y una economía que estaba en el suelo y estaba en la oscuridad, compañeros. Porque nada más imagínense, una revolución, una guerra, una contrarrevolución, estaban a oscuras. Entonces, levantar eso, nada más imagínense, ahorita les voy a enseñar un esquema de cómo se forma el capitalismo. En siglos, el capitalismo se viene formando desde los siglos 14, 15, ya se va configurando. Después, siglos 16, 17, 18, 19, o sea, 500 años. ¿Y cómo es posible que Rusia, con el socialismo, en unas décadas levanta a ese país y lo convierte en una potencia capaz de enfrentarse a otras potencias sumamente poderosas como Alemania, como Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, fue por el sacrificio y el trabajo de millones y millones de trabajadores y de campesinos. Cuando les dijeron que el socialismo era la mejor vida y que era para los trabajadores, pues ellos no disfrutaron de eso, no disfrutaron de eso. A Lenin murió en 1924 y quedaron dos líderes que se las tenían que ver ellos respecto al poder. Se quedó Stalin, a Trotsky lo corrió del país, lo vino a dar aquí, y Stalin, que significa acero, se portó como un hombre de acero, muy duro, ¿sí? Sin miramiento alguno. Entonces, sí, efectivamente echó a andar la economía de Rusia, la levantó, pero con mucho esfuerzo y además con muchas crueldades. Stalin llevó a cabo una purga en el partido. Purga quiere decir, a los dirigentes del partido los empezó a hacer a un lado y no nada más los mandaba a su casa, los mandaba a matar, ¿sí? Una gran cantidad, millones de gente a las cárceles. Se portó peor que el zar, ¿sí? Aquella promesa del socialismo amable, allí no lo conocieron los trabajadores y el pueblo de Rusia. Es así como se llega a la Segunda Guerra Mundial. Alemania quiere apoderarse, como lo dije, de esas riquezas y quiere echar abajo al socialismo. Miren, si Hitler subió al poder y si avanzó hacia querer comerse a Rusia, no fue nada más Hitler por su propia voluntad, por ese voluntarismo, ¿sí? A él lo apoyaron la burguesía de Alemania y lo apoyaron sin decírselo y sin hacer cosas, simplemente con hacerse de la vista gorda. Lo apoyaron las potencias capitalistas como Inglaterra y Estados Unidos, porque a todos los tenía aterrorizados el socialismo que se había implantado en Rusia. Al ver que Hitler crecía, lo dejaron. Cuando Hitler avanza hacia Rusia a destruirla, lo dejaron. Dejaron a Rusia sola. No intervenían, porque era lo que querían, que el socialismo
cayera bajo las bayonetas de los nazis. Pero no se les cumplió. Los rusos se defendieron como sabían hacerlo, con fuerza, con decisión, con muchas armas y con un gran poder militar que ya habían levantado. Y echaron afuera a los alemanes, hasta su casa les fueron a dar de patadas. La política siguió, compañeros, hablo de represión que hubo, la cual fue denunciada por Nikita Khrushchev, que tomó el poder después de Stalin, y él mismo, ese dirigente Nikita Khrushchev, hizo denuncia de todos los crímenes de Stalin, ¿sí? Algo así como una reivindicación y una promesa de que ya no iba a pasar eso. Sin embargo, el Estado ruso pues continuó con una política de vigilancia y de favorecer a sectores, a la propia dirigencia del partido, la favorecía mucho, ¿sí? Y entonces vamos a recordar que Lenin, para pensar en cómo se iba a dirigir esa revolución, habló de la construcción del partido político que debía conducirse mediante el centralismo democrático. Les voy a explicar entonces cómo, compañero, por favor, aquí hay unos círculos. El partido debía de conformarse de esta manera. Miren, el primer círculo es el Congreso. Un Congreso, lo voy a explicar porque pues, son ustedes muy jóvenes. Un Congreso de un partido es una reunión como de delegados que fueron nombrados por el resto del partido. Entonces, si son 1000 del partido, pues acuden a ese Congreso 100, vamos a suponer, por decir algo, pero acude una cantidad mucho menor de la que compone en realidad el partido. Bueno, ese Congreso va a discutir los problemas que debe resolver el partido, problemas sociales y políticos, económicos. Ese Congreso nombra al segundo círculo, que se llama Comité Central. Este es el Congreso. Este Congreso nombra al Comité Central, que ya es una cantidad mucho menor de personas. Se va suponiendo que son personas preparadas, capaces y comprometidas, ¿sí? Por eso los nombran. Luego ese Comité Central nombra a un comité político, o ellos le decían puro político, ¿sí? Ya son menos, pero todavía es una selección mayor, ¿sí? Más comprometidos, más estudiosos, más conocedores de la situación. Y finalmente ese buró político nombra al secretariado del buró político, que es un número mucho más reducido. Pueden incluso acabar siendo 4 o 5 personas, ¿sí? Se llama centralismo democrático porque las ideas bien analizadas, los problemas bien analizados, que van a concretar en pocas ideas, pero con mucha sustancia, se dan aquí. Pero es centralismo democrático porque todo lo que aquí se decida se va a llevar a las bases. Este es el Congreso, pero luego se compone por células, ¿sí? o formas de organización que pongan en marcha a todas las personas del partido. Pero es el centralismo democrático, esto es centralizadas las ideas y la discusión más fuerte, pero siempre y cuando se lleve después a las bases, ¿sí? Pues con Stalin esa era la idea de Lenin y Trotsky. Trotsky no estaba de acuerdo con esto porque decía, a ese paso va a acabar siendo de una sola persona las decisiones. Y dijeron, no, pues estás equivocado. Ajá, pero dice un autor, cuando un hombre como Trotsky se equivoca, hay que ver en dónde está el error. Pues no
estaba equivocado. Eso acabó siendo la voluntad de un individuo. Está. ¿Sí? El centralismo democrático como otro se acabó. Bien, bien. Entonces, todo esto condujo a que la Unión Soviética dejara de serlo. Hoy estamos hablando de algo que ya no es. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, llega al poder Mikhail Gorbachev, el 11 de marzo de 1985, y lo que encuentra es una economía en desastre. Miren, lo que pasaba era esto, que Rusia había gastado mucho en la cuestión militar y en la cuestión espacial, ¿sí? Pero se había descuidado la economía para cosas básicas. No había cosas básicas en el mercado para la gente que necesita comer, ¿sí? Había un chiste en Rusia que decía esto: a un niño en la escuela dice, mi papá ahorita anda en una nave en el espacio y mi mamá está haciendo cola para comprar el pan, ¿sí? Así de desiguales las situaciones, así de absurdas. Estaban en lo militar, estaban en viajes espaciales y no había cosas básicas en el mercado. Entonces viene Gorbachev y dice, hay que hacer una reestructuración. Esto es lo que se llama la perestroika, la reestructuración, y la glasnost es transparencia, que se diga, se informe a la sociedad rusa lo que hay, ¿sí? Porque son muy dados en Rusia a ocultar la información. Entonces, reestructuración y transparencia, eso es lo que se planteaba, pero nunca pensó en desaparecer a la Unión Soviética. Lo que pasa es que tuvo indecisiones, la economía se fue deteriorando más hasta que tuvo que dejar el poder. Miren, compañeros, ya nada más para terminar es esto. Pese a todo lo que sucedió, una sociedad que no tenía libertades, que no había transparencia, que había escasez, que hubo mucho trabajo en mucha época, etc., es de notar que sobre la base del socialismo se hizo una gran nación, con una gran cultura. Compañero, no podemos poner la bandera en esto. Miren nada más, por ejemplo, Rusia, cuántas medallas de oro adquirió en los Juegos Olímpicos, nada más quedaba abajo de Estados Unidos. O sea, daba cultura, daba vivienda, trabajo, deportes, arte, ¿sí? Aún dentro de esa forma un tanto limitada de poder, ¿sí? No democrática, pues. Bueno, el marxismo y el socialismo han espantado al mundo, ¿sí? Por eso se han dado represiones tan bárbaras, por eso el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado en Argentina. Aquí hubo persecución, por ahí del 68, 1968, los estudiantes, si tenían libros de marxismo, pues de repente preferían esconderlos y poner novelas enfrente y hasta el fondo del librero los libros de marxismo, o si llegaban a registrarlo, ¿sí? Que no se vieran, ¿sí? Cuando metieron a la cárcel a muchos estudiantes en 68, una pregunta que les hacía el policía que los interrogaba: ¿usted es marxista? Así. Si le decía que sí, cuidado, ¿sí? Cuidado, es peligroso este hombre o esta mujer, ¿sí? En lugar de preguntarle otra cosa, ¿es usted marxista? Así como, pero con aquella idea de si eres marxista te vamos a tratar aparte, ¿sí? Bueno, compañeros, pues gracias por su atención. Creo que hay mucho que aprender del marxismo. La vigencia del marxismo es esta: el capitalismo es sumamente voraz, cada vez se concentra más la riqueza, cada vez hay más depredación, cada vez hay más contaminación del mundo. Y el marxismo ya lo había visto, y por eso quería una sociedad diferente. Gracias. Bueno, le agradecemos al maestro Héctor Bernal su participación. Y como el tiempo es breve, pasaremos a un par de preguntas breves que deseen hacer para que
si hayan quedado dudas o intervenciones incluso de los alumnos asistentes, pueden. No, bueno, entonces les agradecemos mucho su presencia y esperamos que sus respectivos grupos puedan seguir comentando estos temas. Sí, por acá. Sí, una pregunta. Bueno, es el Partido Socialdemócrata. Originalmente, desde finales del siglo XIX, se forma el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Pero hubo un congreso donde discutieron, los miembros del partido, discutieron qué se proponían obtener con la revolución. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un gobierno como los europeos o a socialismo? Por esa o solamente demandas económicas, ¿sí? Salario, etc. ¿Sí? Eso es lo que los divide. Entonces, bolchevique es mayoría y menchevique es minoría. Se dividieron y así quedaron bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques mayoría, los mencheviques minoría. ¿Alguien más? Muchas gracias por su asistencia y participación.